A veces, cuanto más ayudas, más te pierdes. Y lo peor es que nadie te lo advierte. Nadie te dice que hay un límite invisible entre la generosidad y la autodestrucción. Te enseñan que ser bueno es dar, que ayudar es virtud, que estar para los demás es noble. Y entonces lo haces. Una vez, otra, 1000 veces. Das tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu atención, hasta que, sin darte cuenta, te vas vaciando. Lo más doloroso no es cuando los demás no agradecen tu ayuda. Lo más doloroso es cuando tú mismo empiezas a desaparecer. Cuando ya no sabes si estás ayudando por amor o por miedo a que te dejen de querer. Cuando cada favor que haces te aleja un poco más de ti. Y lo sigues haciendo, porque está bien ayudar, ¿no? Pero incluso cuando ya estás agotado, sigues sonriendo, sigues diciendo que sí, sigues levantándote temprano para ayudar, para estar, para resolver. Y si alguien se atreve a preguntarte si estás bien, tú respondes, estoy cansado, pero todo bien. Y lo dices tan seguido que un día lo crees, y así nace el síndrome del Salvador. Ese impulso casi inconsciente de querer estar en todas partes, para todos, todo el tiempo. No por maldad, no por orgullo, sino por una herida muy profunda, la necesidad de sentirse necesario, de sentir que tu valor depende de lo útil que eres para los demás, que tu lugar en el mundo se justifica cuando solucionas, cuidas, acompañas. Y sin darte cuenta, te vuelves adicto a eso. Porque cuando ayudas, recibes algo a cambio, un gesto de gratitud, una sonrisa, una frase. Gracias, no sé qué haría sin ti. Y eso alimenta algo dentro de ti, pero también te ata a una identidad, la del que siempre salva, y esa identidad se convierte en una prisión disfrazada de virtud. ¿Y qué pasa cuando no puedes ayudar? Cuando estás agotado, cuando ya no tienes más respuestas, cuando tú eres el que necesita una mano, ahí aparece el vacío, porque ya no sabes quién eres si no estás resolviendo la vida de alguien más. En Japón hay historias sobre personas que viven toda su vida ayudando a otros, sosteniendo la armonía familiar, cuidando a todos, y que cuando por fin están solas, no saben qué hacer con ese silencio. Algunos caen en depresión, otros simplemente se apagan, porque nunca aprendieron a cuidarse a sí mismos, porque nadie les enseñó que tú también eres digno de tu propio tiempo, de tu energía, de tu compasión. Y aquí surge una gran verdad, dura pero necesaria. No siempre ayudar es ayudar. A veces, cuando haces demasiado por alguien, le estás robando algo, le estás quitando la posibilidad de crecer, de aprender, de enfrentarse a sus propios retos. Hay una frase antigua que dice, el que siempre lleva a otro en sus hombros le impide aprender a caminar. Piénsalo. ¿Cuántas veces ayudaste tanto a alguien que esa persona dejó de intentarlo por sí misma? ¿Cuántas veces creaste una dependencia disfrazada de cariño? Y lo peor, ¿cuántas veces sufriste en silencio mientras el otro vivía tranquilo sin notar tu desgaste? Eso no es amor. Eso es desequilibrio, porque el amor no te consume. El amor real te incluye. No se basa en el sacrificio constante, sino en el respeto mutuo. Y eso incluye respetarte a ti mismo. En Japón, muchas personas practican el arte del enso, un círculo dibujado de una sola pincelada. No es perfecto, no es cerrado, es un símbolo de plenitud y vacío al mismo tiempo, de lo completo que puede ser algo, incluso con espacio. Eso es lo que debemos aprender con la ayuda, dejar espacio, no llenar todo, no resolver todo, permitir que el otro también encuentre su camino, tropiece, aprenda, se levante. Porque si lo haces todo por alguien, esa persona jamás conocerá su fuerza, y tú terminarás roto. Ayudar está bien, sí, pero ayudar desde el miedo, desde la culpa, desde la necesidad de sentirte querido, eso te destruye. Y nadie lo ve desde fuera, porque desde fuera tú pareces fuerte, siempre disponible, siempre presente, pero por dentro, cada vez más vacío. Hay una historia zen que me viene a la mente. Un joven discípulo ayudaba a su maestro en todo. Limpiaba el templo, servía el té, escuchaba los problemas de todos. Un día, el maestro lo observó en silencio y le dijo, «Si sigues llenando de agua los cuencos de los demás, pronto no tendrás con qué calmar tu propia sed». El discípulo sonrió, como si no entendiera, pero esa noche lloró en silencio,
porque en el fondo sabía que era verdad. Pero, ¿qué pasa cuando ayudar se convierte en una carga? Cuando tu vida gira alrededor de las necesidades ajenas y olvidas las tuyas. En Japón existe una antigua sabiduría que nos habla de esto, no desde el juicio, no desde la frialdad, sino desde la comprensión profunda de lo humano. Ellos tienen una palabra, kitsukiai. No es fácil de traducir, es como una sensibilidad extrema al estado emocional del otro, una atención constante a no incomodar, a no molestar, a evitar cualquier fricción. Es ese impulso silencioso de cuidar el ambiente, de no ser una carga, de anticiparse a lo que otros necesitan, incluso cuando nadie lo ha pedido. En la superficie parece un acto de empatía, pero cuando se convierte en una forma de vivir, es una prisión. La persona que vive desde el Kitsukiai está siempre alerta, siempre vigilante, nunca dice no, nunca muestra cansancio, nunca pone límites. Se convierte en un fantasma amable, presente para todos, menos para sí misma. Y lo más cruel es que el mundo se acostumbra a ella. Los demás empiezan a esperar su ayuda, a depender de ella, y cuando por fin un día intenta decir no, todos se sorprenden, o peor aún, se enojan. ¿Qué te pasa? Antes eras tan amable. En el fondo, nadie quiere que la fuente de favores se seque, y entonces, ¿qué hace esa persona? Se calla, sigue ayudando, con una sonrisa cada vez más forzada, hasta que un día colapsa. Este colapso no siempre es visible, no siempre es un grito, una explosión, una huida. A veces es un cansancio sordo, una tristeza que no se explica, una desconexión interna. Te despiertas y ya no sabes por qué haces lo que haces. Te miras al espejo y ya no te reconoces. Ayudar está bien, pero ayudar sin conciencia, sin equilibrio, sin amor propio, es una forma de autoabandono, y nadie te va a detener, porque al mundo le conviene tu ayuda, porque es cómodo tener a alguien que siempre dice que sí, que siempre está, que siempre cede. ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú? En la filosofía japonesa hay otra palabra que aparece aquí, karoshi, literalmente muerte por exceso de trabajo, pero en un sentido más amplio puede entenderse como morir por dar demasiado. Y no hablamos solo de morir físicamente, hablamos de esa muerte silenciosa del alma, esa sensación de estar vivo, pero no estar presente, de cumplir con todo, pero no sentir nada. Muchos creen que esto solo le pasa a los que trabajan sin descanso, pero también le ocurre a las personas que aman sin medida, a las madres que lo dan todo por sus hijos y olvidan su identidad, a los amigos que siempre están para todos, pero nunca reciben una llamada para saber cómo están, a los que creen que ser buenos es dejarse para después. Y aquí está la trampa, porque el mundo aplaude a estas personas. Qué generoso, dicen. Qué noble, repiten. Y tú sigues dando, aunque por dentro estés gritando, pero hay una enseñanza que pocos conocen, una verdad que cambia todo. No puedes dar desde el vacío. Puedes intentarlo, claro, pero lo que das lleva dentro tu agotamiento, tu tristeza, tu desesperación. En cambio, cuando das desde la plenitud, desde la paz, desde un amor que también te incluye a ti, lo que entregas transforma. Lo que entregas sana. Lo que entregas no te destruye, te expande. En Japón, los monjes zen practican el silencio no solo para encontrar la calma, sino para escucharse a sí mismos. Porque solo cuando uno está en paz consigo, puede ofrecer algo real al otro. No un gesto automático, no una ayuda vacía, sino una presencia sincera. Eso es lo que muchos no entienden. Ayudar demasiado puede ser una forma de evitarte a ti mismo, una excusa perfecta para no enfrentar tu soledad, tus preguntas, tu propio caos interior. Te enfocas tanto en los demás que te olvidas de ti. Y llega un momento en que eso te pasa la factura. Nadie puede vivir así para siempre. El alma reclama, el cuerpo protesta, y si no escuchas, la vida te obliga a parar. Lo más difícil de aceptar es que nadie va a venir a salvarte, que por más que hayas estado para todos, por más que hayas sido la roca de otros, el hombro, la fuerza, cuando seas tú quien se derrumba, habrá silencio. No por maldad, sino porque te acostumbraste a dar tanto, a ser tan autosuficiente, tan disponible,
que nadie imagina que tú también necesitas. Y ahí, en esa ausencia, empiezas a ver con claridad. Las personas a las que más ayudaste no siempre son las que estarán cuando más las necesites. Y no es su culpa. Fuiste tú quien les enseñó que no hacía falta preguntarte cómo estabas. Fuiste tú quien les hizo creer que eras invencible. Por eso, cuando decides parar, se ofenden. Cuando por fin dices, ya no puedo, se alejan. Y eso duele. Duele más que cualquier carga que llevaste antes, porque te das cuenta de que no fue amor lo que sostenía esas relaciones. Fue tu servicio. Pero no naciste para ser útil, naciste para ser. La utilidad es un estado temporal. El ser es tu esencia, y tu esencia merece descanso, merece ternura, merece límites. En Japón, muchos ancianos viven solos. Dedicaron su vida entera a cuidar a sus familias, a sus comunidades, a sus trabajos, y al final del camino están solos en pequeños apartamentos, rodeados de silencio. Algunos mueren sin que nadie lo note por días, no porque no fueron amados, sino porque nunca enseñaron a los demás cómo amarlos. Solo enseñaron a ser serviciales. Y así, su legado fue el sacrificio. Pero el sacrificio no alimenta el alma, la desgasta. Hay un principio en la filosofía japonesa que dice: si quieres que el bambú crezca fuerte, no lo toques demasiado. Lo mismo pasa con las personas. Si estás siempre ayudando, siempre interviniendo, siempre solucionando, no das espacio a que el otro crezca por sí mismo. A veces, ayudar es dar un paso atrás. A veces, amar es mirar sin hacer. A veces, lo más generoso que puedes hacer por alguien es no salvarlo. Y esto es muy difícil de aceptar, porque nos han enseñado que ayudar es actuar, que amor es presencia constante. Pero en la sabiduría japonesa hay otro tipo de amor, un amor silencioso, que observa, que acompaña sin interferir, que confía. El Zen enseña que toda intervención es una forma de alterar el equilibrio natural y que la verdadera compasión no es tomar la carga del otro, sino enseñarle a llevarla. Porque si siempre ayudas, si siempre haces más de lo que te corresponde, estás diciendo en silencio: no confío en que puedas solo. Y eso no es amor, es control. Tal vez no lo veas así, tal vez tu intención es pura. Pero si ayudas desde la necesidad de sentirte necesario, ¿a quién estás ayudando realmente? Esa es la pregunta más honesta que puedes hacerte. ¿Lo haces por el otro o por ti? Y si la respuesta te duele, es porque estás despertando. Hay un momento en la vida en que te das cuenta. No todo merece una respuesta. No todo dolor ajeno es tu responsabilidad. No toda crisis necesita tu intervención. Y cuando llegas a ese punto, al principio duele, porque te sientes egoísta, sientes que estás fallando a los demás, sientes que estás siendo frío, pero no es frialdad, es claridad, es reconocer que no puedes salvar a todos, es aceptar que tú también necesitas espacio para respirar, para observar, para simplemente estar. Y ahí empieza un nuevo tipo de ayuda, una ayuda silenciosa, invisible, que no hace ruido, pero transforma. Los monjes zen lo saben. Pasan horas en silencio, mirando el vacío, escuchando sus propios pensamientos. Desde fuera parece que no hacen nada, pero dentro están en guerra con su ego, con su urgencia de actuar, de controlar, de intervenir. Y lo más difícil no es el silencio del entorno, es el silencio interno. Porque ahí es donde aparecen todas tus razones para no parar. Aparecen las voces que dicen: si no lo haces tú, nadie lo hará, te necesitan. ¿Cómo vas a descansar cuando otros sufren y te lo crees? Durante años, hasta que un día el cuerpo ya no puede más y caes. Y entiendes que no era amor lo que te movía, era miedo. Miedo a no ser suficiente si no estás resolviendo algo. Miedo a desaparecer si no eres útil. La sabiduría japonesa habla del ma, ese espacio vacío entre las cosas, el silencio entre las notas en la música, la pausa entre las palabras, el intervalo entre una acción y otra. Ese espacio no es vacío, es el lugar donde todo se ordena, y eso también aplica a tu vida. Necesitas pausas, necesitas no hacer, necesitas no reaccionar, porque ayudar no siempre es actuar. A veces, ayudar es mirar con compasión, sin moverse, estar presente, sin intervenir, dejar que el otro caiga,
y aprenda a levantarse. Y eso es amor en su forma más pura, porque no nace del miedo, ni del deber, ni del ego. Nace de la confianza, confianza en el otro, confianza en la vida y confianza en ti mismo. Pero para llegar ahí, necesitas soltar la culpa. Esa culpa que te enseñaron desde pequeño, que si no estás ayudando, estás fallando. Esa culpa que te ata a una identidad que no te pertenece. Y necesitas aprender a decir no. No desde la rabia, no desde la evasión, sino desde el respeto. Hoy no puedo. Hoy necesito cuidarme. Hoy no soy tu salvación. Y cuando lo haces, algo se rompe, pero también algo se libera, porque por fin empiezas a vivir tu vida, no la de los demás, no la que los otros esperan, sino la tuya. Y en esa vida también puedes ayudar, pero desde otro lugar, desde un lugar más pleno, más liviano, más verdadero. A veces creemos que amar es dar todo, todo el tiempo, toda la atención, toda la energía, pero en realidad, amar también es saber soltar. Y eso es algo que cuesta mucho entender, porque nuestra idea del amor está cargada de expectativas, de sacrificio, de control. Creemos que si amamos, debemos estar presentes siempre. Creemos que si alguien nos importa, tenemos que solucionarle la vida. Y si no lo hacemos, sentimos que fallamos. Pero el amor que ahoga no es amor, es apego, es necesidad. Es una forma elegante de decir, te necesito para sentirme completo. Y cuando ayudas desde ese lugar, lo que entregas está contaminado. Aunque tenga buenas intenciones, aunque se vea generoso, lleva dentro una carga de expectativa, una espera secreta de gratitud, de reciprocidad, de reconocimiento. Y si esa gratitud no llega, duele. Te preguntas, ¿cómo puede ser que después de todo lo que hice, ni siquiera me llame? ¿Cómo puede ser que después de ayudar tanto, me ignore, me abandone, me reemplace? Pero esa pregunta es una trampa, porque revela que no estabas ayudando desde el amor, sino desde la expectativa. Y ahí está una de las enseñanzas más profundas del pensamiento oriental. El verdadero amor no espera nada, solo da, y al dar, se libera. En Japón hay un concepto que se llama mushin, mente sin apego, sin ego, sin deseo. Es ese estado en el que uno actúa sin esperar resultados, ayuda sin orgullo, ama sin poseer. No es indiferencia, es libertad. Y cuando llegas a ese estado, todo cambia. Ayudas porque sí, porque quieres, porque puedes. Y si el otro no responde como esperas, no te afecta, porque tu valor ya no depende de esa respuesta. Pero para llegar ahí, hay que atravesar un fuego. El fuego de soltar el control. El fuego de aceptar que no todos te van a devolver lo que das, que a veces el amor no regresa. Y que eso también está bien, porque no amas para que te amen. Amas porque ese amor ya vive en ti. Y si un día te das cuenta de que ayudaste demasiado, que te vaciaste, que perdiste el rumbo, no te culpes, no te juzgues, solo vuelve a ti, vuelve a tu centro y pregúntate, ¿desde dónde quiero ayudar ahora? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la culpa o desde la libertad? La respuesta a esas preguntas define tu vida. La vida no te pide que te extingas para dar luz, no te pide que desaparezcas en nombre de la bondad, solo te pide que seas auténtico. Y la autenticidad, a veces, también sabe decir no. Has crecido creyendo que para ser amado debías estar disponible siempre, que ayudar era tu forma de ser visto, de ser valorado, de ser importante. Pero la verdad es que no necesitas demostrar nada. Tu presencia, tu esencia, ya son suficientes. Lo que das, lo que compartes, lo que entregas, solo tiene valor si nace desde un lugar de plenitud, desde un corazón que se honra a sí mismo. En Japón, muchos jardines tienen espacios vacíos a propósito. No están llenos de flores, no están cubiertos por completo. Tienen aire, silencio, equilibrio. Porque los japoneses entienden que el vacío también es parte de la belleza. Tu vida también necesita ese vacío, ese espacio para respirar, para no estar siempre resolviendo, siempre salvando, siempre dando. Necesita pausas,
necesita silencio. Y en ese silencio te encuentras, te miras sin exigencias, te reconoces y por fin empiezas a darte a ti lo que tantas veces diste a los demás. Tal vez al principio se sienta raro, tal vez sientas que estás siendo egoísta, pero no lo eres. Estás sanando, estás reordenando tus prioridades, estás aprendiendo que tú también mereces cuidados, que tu bienestar no es un premio por ayudar, es un derecho, y desde ese nuevo lugar puedes volver a ayudar, pero ya no desde el sacrificio, sino desde la conciencia. Ayudar no es cargar con todo. Ayudar es estar disponible sin romperse, es ofrecer sin vaciarse, es amar sin desaparecer. Y eso es un arte. Un arte que se aprende con el tiempo, con la experiencia, con el dolor, pero también con la ternura, con la paciencia, con la práctica diaria de preguntarte, ¿esto que hago por el otro también lo haría por mí? Si la respuesta es no, entonces no es amor. Es hábito, es miedo, es necesidad. Y tú ya no necesitas vivir desde ahí. Puedes ser luz, sin quemarte. Puedes ayudar, sin olvidarte. Puedes amar, sin perderte. Solo tienes que recordarlo, una y otra vez, hasta que se vuelva natural, hasta que un día alguien te diga, gracias por estar. Pero sobre todo, gracias por enseñarme a estar para mí mismo. Y entonces sabrás que tu ayuda, por fin, dejó de destruirte y empezó a sanar el mundo. A veces creemos que el silencio es ausencia, que es vacío, que es pasividad. Pero no hay nada más vivo, más fuerte, más preciso, que el silencio que nace desde adentro. No el que calla por miedo, sino el que calla por conciencia. Porque en el fondo, tú lo sabes, la mayoría de nuestras reacciones son impulsos, automatismos, viejas heridas que saltan cuando alguien nos mira de cierto modo, nos habla con cierto tono, nos dice palabras que nos recuerdan a otro tiempo, a otra persona, a otro dolor, y reaccionamos, como si estuviéramos programados, defendemos, atacamos, justificamos, nos explicamos, gastamos horas de vida tratando de ser entendidos, de tener razón, de probar nuestro valor. Pero, ¿qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué pasaría si, por una vez, eliges no responder, no justificar, no defender tu punto de vista, no entrar en la discusión, no tratar de salvar, de ordenar, de controlar? ¿Qué pasa cuando decides no reaccionar? Silencio. Al principio duele, todo en ti quiere moverse, quiere explicar, quiere arreglar, quiere intervenir, porque has vivido desde ahí, has vivido desde la necesidad de reaccionar. Pero en Japón, los sabios dicen, el que reacciona pierde su centro, el que observa lo encuentra. Observar, esa es la práctica, observar sin juicio. Observar sin moverse, observar como lo hace el bambú en el viento, flexible pero firme, presente pero sin resistencia. La práctica del silencio interior comienza así, con una respiración, con una pausa antes de contestar, con ese momento en el que podrías alzar la voz, pero eliges quedarte quieto, no por cobardía, sino por fuerza, porque el verdadero poder no está en gritar más fuerte, está en no necesitar hacerlo. Vivimos en una época donde el ruido es constante. Opiniones, discusiones, noticias, redes, exigencias. Todo empuja, todo grita, todo quiere tu atención. Y cuando no respondes, el sistema se desconcierta. Las personas te preguntan si estás bien. Se sienten incómodas con tu silencio, porque el silencio es un espejo. Y no todos están listos para verse reflejados, pero tú sí. Tú puedes empezar a habitar ese espacio. El espacio donde no necesitas defender tu identidad a cada momento, donde no necesitas demostrar tu valor con acciones constantes, donde simplemente eres. Este tipo de silencio es una forma de presencia, una presencia que se siente, aunque no se escuche, que sostiene, aunque no se mueva, que acompaña, aunque no diga una sola palabra. En Japón, los monjes zen practican el mokuso antes de entrenar. Se sientan, respiran, callan, no para vaciarse, sino para alinearse, para encontrar su centro, porque entienden que un corazón agitado no puede golpear con precisión, y una mente llena de ruido no puede actuar con sabiduría. Esa misma lógica se aplica a tu vida. No puedes ayudar si estás desbordado, no puedes amar si estás en guerra contigo,
No puedes guiar si tú mismo estás perdido en la reacción. Por eso el silencio no es evasión, es estrategia, es disciplina, es dominio interior. Pero no te enseñaron esto, te enseñaron a reaccionar rápido, a contestar, a no dejarte, a dar tu opinión, a tener la última palabra, a explicar tus límites, a defender tu espacio. Y sí, a veces eso es necesario, pero no siempre. Hay momentos en los que la mejor respuesta es ninguna, donde el mayor acto de amor es el retiro, donde el mayor acto de compasión es no intervenir, porque no todo lo que se rompe necesita que tú lo repares. No todo lo que duele necesita que tú lo calmes, y no todo lo que grita necesita una respuesta. A veces el otro necesita escucharse en su propio eco. A veces el conflicto necesita agotarse solo. A veces el silencio es lo único que puede poner orden. Y tú puedes ofrecer eso. Puedes ofrecer presencia sin presión, escucha sin juicio, compañía sin protagonismo. Pero para eso tienes que estar en paz contigo. Y la paz no llega con el silencio externo, llega con el silencio dentro de ti. Ese silencio que no huye, ese silencio que no evita, ese silencio que lo ve todo y aún así elige quedarse quieto. Llega un momento en que todo se ordena. Después del ruido, después del cansancio, después del desgaste, aparece la claridad, no como una respuesta mágica, sino como una verdad suave, profunda, inevitable. Ayudar no es sacrificarse, no es desaparecer, no es dar hasta quedar vacío. Ayudar, cuando nace del equilibrio, es un arte, y como todo arte, requiere práctica, intención y belleza. Durante toda tu vida quizás creíste que amar era dar sin pausa, que ser bueno era estar siempre disponible, que valías más si ofrecías más, y por eso te fuiste perdiendo, te fuiste olvidando. Pero ahora puedes volver a ti, volver al silencio, volver a ese centro que no necesita aprobación, a ese espacio interno donde no estás obligado a salvar a nadie, donde el amor no duele, no agota, no exige que te dejes a ti mismo atrás. Ahí empieza una nueva forma de ayudar, una forma más honesta, más simple, más humana. En Japón se habla del kokoro, el corazón-mente. No es solo lo que sientes, ni solo lo que piensas. Es esa fusión entre emoción y conciencia, ese centro interno desde el cual puedes vivir con presencia, sin prisa, sin culpa, sin obligación. Desde el kokoro, ayudar se convierte en una danza. Das cuando puedes, das cuando quieres, das cuando tienes, y cuando no puedes, no das. Y eso también está bien, porque en ese acto también hay amor. No ayudar por miedo, no ayudar por costumbre, no ayudar para sostener relaciones frágiles que solo existen si tú las alimentas. A veces, ayudar es decir que no, es mirar con ternura y apartarte, es confiar en que el otro puede, es dejar que la vida haga lo que tenga que hacer, sin que tú seas el puente, el escudo, el sostén. Y es en ese momento cuando entiendes que el silencio no es ausencia, es confianza, es sabiduría, es respeto. Porque no todos los fuegos necesitan que los apagues, no todas las heridas necesitan que las cures, no todos los gritos necesitan que respondas. Y tú, no necesitas quemarte para dar calor, no necesitas romperte para ser generoso, no necesitas dejarte al final para ser valioso. El mundo necesita tu luz, pero no a costa de tu sombra. El mundo necesita tu amor, pero no tu sacrificio eterno. Por eso, cada vez que vayas a ayudar, detente un segundo, respira, pregúntate, ¿desde dónde nace esto que quiero dar? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la paz o desde la urgencia? ¿Desde la confianza o desde el vacío? Y que tu cuerpo responda, porque él sabe, tu alma sabe, y si la respuesta es sincera, suave, clara, entonces da sin apego, da sin esperar, da sin perderte. Eso es ayudar, eso es amar, eso es vivir. Y si un día sientes que vuelves a caer en el viejo patrón, no te castigues, solo respira y vuelve al silencio. Ahí está todo, ahí estás tú.